Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación avanzada en C. En el video de hoy vamos a ver el uso de la función realloc, una función muy sencilla, y vamos a ver algunas buenas prácticas a tener en cuenta cuando nosotros trabajamos con memoria dinámica, y así terminamos el tema de asignación dinámica de memoria. ¿Sí? Vamos a analizar la siguiente situación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un vector? ¿Sí? Vamos a verlo esto con vectores. Yo tengo un vector de 3 elementos, por ejemplo, el elemento 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, este vector es de tamaño n igual a 3. Supongamos que este vector lo hemos asignado de manera dinámica con un n igual a 3. Pero ¿qué pasa si en algún punto o en algún momento de mi programa yo necesito más memoria para este vector, pero sin perder los datos que yo ya tengo almacenados en el vector? Es decir, yo ahora voy a necesitar, por ejemplo, 5 lugares. Es decir, voy a tener esta situación. Quiero que mi vector ahora sea el 1, 2, el 3. Y que además yo pueda agregar, por ejemplo, 2 elementos más que sean el 4 y el 5. Por lo tanto, este vector pasa a ser el tamaño n igual a 5. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para añadir estos dos elementos que yo acabo de agregar, pero sin perder lo que yo ya tenía antes, que son estos 3 elementos? Esto lo vamos a lograr con la función realloc. La función realloc viene de el reasignar memoria sin perder lo que yo ya tenía antes. Es decir, yo ahora tengo 3 lugares y en un futuro necesito 5 lugares y en otro futuro necesito 10 lugares, o inclusive puedo restarle memoria o necesito menos memoria. Por ejemplo, de 10 paso a 8, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros trabajábamos con vectores estáticos? Nosotros siempre teníamos que poner un tope, un tamaño tope a este vector. ¿Sí? Siempre generalmente ocupábamos menos de este tamaño y no podíamos ocupar más de este tamaño. ¿Sí? Esto era una gran desventaja del uso de vectores estáticos. Ahora, cuando pasamos a asignación dinámica en memoria, veíamos que ahora ya podíamos asignar dinámicamente ese tamaño, diciéndole, por ejemplo, con la función sealloc que me reserve n lugares para enteros, por ejemplo. Pero incluso ahora lo vamos a hacer aún más dinámico, ¿sí? Con la función realloc. Yo ahora necesito ir redimensionando este espacio que a mí me asignaron al principio a lo largo de mi programa. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros llamamos a la función realloc, por ejemplo, con un n igual a 5? ¿Con qué se inicializan estos dos valores, el 4 y el 5? Se inicializan en vacío, digamos, o con basura de memoria, por lo tanto yo los voy a borrar. ¿Sí? Entonces quedarían así, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la situación que yo también les dije que podíamos tener esta situación? Por ejemplo, yo necesito menos lugares. Entonces yo ahora voy a tener un vector de 2 lugares, es decir, un n igual a 2. ¿Sí? ¿Qué pasó con el elemento que estaba, con este elemento, que era el 3? ¿Qué pasó en este vector? ¿Sí? Es como que se perdió, digamos, sigue existiendo en la memoria, pero ya es contenido que yo no puedo acceder a él, porque ahora solamente puedo acceder a estos dos elementos que tengo en el vector. ¿Sí? Vamos a ver al SINJAI cómo vamos a usar esta función realloc. Ya vimos la teoría, que siempre es importante entenderla. Así que ahora vamos a ir efectivamente al SINJAI. Estamos acá en el SINJAI. Acá yo ya tengo un esquema de programa hecho para, como siempre digo, no perder tiempo, ya que son funciones y son cosas que se entienden, que ya vimos, nada nuevo. Cargar un vector y mostrar un vector. Bien, acá yo voy a declarar lo que es el vector, ¿sí? Y voy a declarar una variable de tipo n que va a ser el tamaño que yo le voy a pedir al usuario. Entonces yo voy a decir ingrese el n. Y acá voy a hacer un scanf sobre la variable n, ampersand n. ¿Sí? Entonces ya tengo el tamaño. Entonces acá es al revés. Entonces acá yo voy a decir que b va a ser igual a int puntero casteo. Y voy a llamar a la función sealloc. Esto de vuelta nada nuevo. Y voy a decir que sea sizeof entero. Hasta ahí ya reservé de manera dinámica el lugar para n. N lugares para guardar n enteros. Entonces ahora voy a llamar al cara vector para ver que esto esté funcionando correctamente. Le voy a pasar el b y le voy a pasar el n. Y luego le voy a decir mostrar vector. De vuelta voy a pasar el b y luego le voy a pasar el n.
Compilemos y vamos a ver si no... acá es cargar vector. Ahora sí. Vamos a decir que nos ingrese 3 elementos y vamos a ingresar el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Y ahí se fijan, me mostró el vector en 1, 2 y 3 en formato, digamos, horizontal. Después de vuelta, si quieren ver el código, se los paso en la descripción del video. Bien, ahora vamos a ver lo que respecta al video, que es el uso de la función realloc. Yo ya cargué mi vector y lo mostré con tamaño n. Ahora yo, el usuario, le voy a pedir un nuevo tamaño, ¿sí? Por ejemplo, le voy a decir ingrese nuevo tamaño del vector, ¿sí? Y le voy a hacer el scanf correspondiente, porcentaje de ampersand n. ¿Cómo vamos a reasignar ahora lo que es esta memoria? Yo necesito ahora, por ejemplo, 5 lugares, como veíamos en el ejemplo. Entonces vamos a llamar a la función realloc. ¿Y qué recibe el realloc? Si ustedes están viendo ahí en el recuadro amarillo, recibe como primer parámetro sobre qué estructura o sobre qué puntero yo quiero reasignar la memoria sin perder el contenido que tiene ese puntero. Entonces, ¿cuál es el puntero que almacena nuestra estructura? Es B. ¿Y cuál va a ser el nuevo tamaño? ¿Sí? Ese segundo parámetro que dice size va a ser el nuevo tamaño de mi estructura. Por lo tanto, yo le voy a decir que va a ser n por n, perdón. ¿Sí? Ya está por poner malloc. No, es n. ¿Sí? El realloc ya se encarga de reasignar la memoria. Entonces, mi nuevo tamaño de este vector va a ser 5 en este caso, si nosotros le ingresamos 5, o va a ser n. Dependiendo el valor que me ingrese el usuario. Puede ser menos o puede ser más. Ahora yo voy a volver a cargar voy a volver a mostrar el vector para ver qué datos tiene el vector cuando yo reasigno la memoria, a ver si tiene datos basura o no. Entonces yo le voy a pasar de vuelta el b y el n. Volvemos a compilar y vamos a volver a ejecutar. Vamos a volver a ingresar, por ejemplo, 3 elementos. El 1, el 2 y el 3 me los muestra y vamos a ingresar ahora que el nuevo tamaño es 5, ¿sí? Y si se fijan, efectivamente ahora me muestra del 1 al 5, es decir, del 0 al 4, posición 0 al 4, pero estos dos elementos tienen basura de memoria. Pero si se fijan, están funcionando de manera correcta, ¿sí? Es decir, estamos pudiendo reasignar de manera dinámica la memoria dependiendo de nuestras necesidades. ¿Necesito más memoria o necesito menos memoria? La función realloc nos permite hacer esta tarea. Después va a ser tarea nuestra, digamos, ponerle valor a estas dos posiciones que acabamos de ingresar para que no tengan basura de memoria, ¿sí? Para que tengan posiciones válidas. Bien, acá va la primera recomendación o la primera buena práctica a la hora de hacer uso de esta función realloc. La función realloc, como la función malloc y la función calloc también, si ustedes se fijan, yo vuelvo a escribir a realloc. Si se fijan, ¿qué retorna el realloc? Nosotros lo estamos usando acá el realloc como procedimiento, es decir, no estamos guardando su valor de retorno en ningún lado, pero el realloc sí retorna algo. Si se fijan, retorna un puntero genérico. ¿Y qué es este puntero genérico que retorna? ¿Sí? Nosotros lo que se hace generalmente es asignar en un puntero genérico lo que retorna el realloc. Porque si el realloc retorna un puntero nulo, significa que no pudo reasignar esa memoria. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, vamos a hacer un puntero genérico, void temporal. Entonces lo que se hace acá es guardar lo que retorna el realloc, ¿sí? En esa variable temporal, y luego lo que se tiene que hacer es hacer una pregunta, ¿sí? Si el TMP es distinto de nulo, hago esto, ¿sí? Y si no, por ejemplo, es porque ocurrió un error, entonces yo tengo que mostrar un cartel que diga printf ocurrió un error. Acá ya estamos, digamos, haciendo una especie de tratamiento de errores. Lo vamos a ver con mayor profundidad en lo que es la parte de tratamiento de excepciones, pero acá ya estamos controlando qué pasa cuando esta función, porque puede fallar, qué pasa si el sistema no tiene suficiente memoria para lo que yo necesito. Entonces, esta función realloc me va a retornar un puntero distinto de nulo si tiene éxito.
Si me retorna un puntero nulo es porque no tuvo éxito, ¿sí? Si yo compilo, sigue funcionando perfectamente. Volvemos a ingresar los datos, 1, 2 y 3, y vuelvo a ingresar el 5, y sigue funcionando perfectamente, porque en este caso no tuvo error el programa. Lo mismo va a pasar con la función malloc y calloc, ¿sí? Acá nosotros no lo vimos, pero cuando yo, por ejemplo, hago el calloc, yo acá al calloc retorna este puntero. Pero ¿qué pasa si el puntero que retorna es nulo? Significa que no está pudiendo reservar memoria para lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces yo tengo que chequear acá si b es distinto de nulo. Entonces, ¿qué hago? Carga vector. ¿Sí? Y acá cierro y acá pongo un else. Y pongo, por ejemplo, un print que diga error, no se pudo reservar memoria. ¿Sí? Siempre es buena práctica hacer esto cuando nosotros hacemos asignación dinámica, tanto para el malloc como para el calloc como para el realloc. Chequear quién me está devolviendo esta función. Si es distinto de nulo, está todo perfecto. Si no, es porque ocurrió un error y no pudo asignar memoria. Y otra buena práctica que yo la había mencionado en su momento era de que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros liberamos memoria. Bueno, siempre hay que liberar la memoria cuando nosotros dejamos de utilizarla, porque C no libera la memoria automáticamente como lo hacen otros lenguajes, como por ejemplo Java. En C hay que eliminarla de manera explícita con la función free, esto ya lo vimos, pero siempre era buena práctica que si yo hacía, por ejemplo acá, ¿sí? Yo terminé de usar esto, entonces hago un free de B, ¿sí? Libero el puntero B y siempre es buena práctica hacer B igual a nulo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo intento liberar un espacio de memoria que ya fue liberado anteriormente? El programa puede dar comportamiento indeterminado. Entonces es mejor hacer esto luego de hacer un free B, es decir, ponerle una dirección nula, porque si el free intenta liberar una posición nula, no va a liberar nada porque es nulo. Sin embargo, si yo hago free B, ¿sí? Que ya liberé, y luego vuelvo a hacer en algún punto de mi programa otro free B, y si B todavía seguía teniendo la dirección de memoria de la estructura, esto me puede dar problemas en mi programa, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y siempre es buena práctica hacer un B igual a nulo inmediatamente después. Esto sigue funcionando perfectamente, lo volvemos a probar, ¿sí? Ingresamos los elementos, ingreso el 5 y sigue funcionando de manera correcta, ¿ven? Entonces, la función realloc ya la vimos, muy sencilla, y las buenas prácticas que siempre es recomendable seguirlas. Otra buena práctica también a veces es inicializar los punteros siempre que lo vayamos a utilizar. En la declaración siempre inicializarlos con nulo. Es para minimizar al máximo lo que es la probabilidad de que ocurran errores a la hora de asignación dinámica, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido este video. Así que bueno, espero verlos en el próximo video.